¿Qué tal te caería tener contigo a las modelos más guapas del mundo? Esto ya no es imposible y las tenemos en exclusivas fotografías. Envía Sky Modelos al 31111, descarga las imágenes de las mujeres más hermosas y sensuales, rubias, morenas, sexys. Ahora las vas a tener cuando quieras. Escoge la que más te guste. Antes me perdía los programas que necesitaba ver para mi trabajo. Ahora tengo Sky Plus y puedo grabar hasta 120 horas de programación. Y si están pasando 2 programas a la misma hora, puedo grabar ambos. Y si alguna escena me interesa, puedo poner pausa, regresarla y volverla a ver. Recuerda, Sky más grabación es Sky Plus. Por tecnología como esta, es que prefiero Sky. En español. Bienvenidas y bienvenidos a CNN en español. Esta noche nos acompañan en el estudio en nuestra Ciudad de México 2 importantes doctores científicos mexicanos, el doctor Adolfo Martínez Palomo, que es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un gusto que nos acompañes. Muchas gracias. Y está con nosotros el doctor Julio Sotelo Morales, él es jefe de la unidad de neuroinmunología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Gracias, doctor, por estar aquí también. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Julio Adolfo. Bueno, pues en estos días han sido motivo de enorme atención. Ustedes son 2 científicos muy reconocidos en México y a nivel internacional, pero se convirtieron en noticia, digámoslo así, al revelarse el contenido de la edición más reciente de una importante revista científica, la más prestigiada en el área que ustedes dominan, que tiene que ver con la neurología, y que da cuenta de hallazgos y descubrimientos científicos que ustedes han logrado, básicamente con el tema de la esclerosis múltiple. Yo quisiera que nos contaran el alcance y la dimensión de lo que ustedes han logrado como científicos y la justa dimensión que hay que darle precisamente a esta información científica. Cuéntanos, doctor, exactamente de qué se trata. Bueno, yo creo que tus palabras son muy certeras en cuanto a la pregunta. Hay que dimensionar cuál es el valor y cuál es la verdadera consistencia de un hallazgo científico. Es frecuente que en la mente del público se haga una distorsión de qué significa esto. Déjame explicarte rápidamente que la esclerosis múltiple es una enfermedad que no se conoce su causa, es una enfermedad centenaria en el mejor de los casos, es una de las grandes enfermedades de la patología humana y ciertamente en el campo de la neurología, las ciencias del cerebro, es la enfermedad más importante que afecta a jóvenes, a sujetos jóvenes. Esta enfermedad no se conoce su origen y su causa a pesar de incontables esfuerzos por hacerlo. En los estudios que nosotros estamos reportando no es un hallazgo ni momentáneo ni tampoco súbito. Este es un producto de una serie de investigaciones conducidas a lo largo de los años que han confirmado en este último reportaje lo que nosotros hemos ido elaborando progresivamente en muchos años de investigación. Pero también es importante señalar. Nos referimos al reportaje de Patricia López en Reforma, que destacaron en primera plana y que precisamente trajo el tema a nuestra mirada. Sí, bueno, eso fue obtenido a partir de la publicación en la revista científica sobre los hallazgos de nuestro estudio. La investigación biomédica tiene 2 caminos que corren paralelos. Un brazo de ella trata de averiguar las causas de las enfermedades, sus condicionantes, sus circunstancias biológicas y patológicas. La otra se encarga de diseñar métodos terapéuticos y métodos que las mejoren. No corren juntas, ni en el mismo camino. El que se descubra la causa de una enfermedad o un factor que la condiciona, de ninguna manera representa un beneficio inmediato para la enfermedad. Simplemente genera lo que en ciencia se llama un paradigma. Genera
una nueva serie de preguntas que van destinadas a buscar tratamientos y demás. Nosotros estábamos dando por hecho que ustedes habían descubierto las causas de la esclerosis múltiple. En términos muy simples o hasta simplones, ese era el mayor énfasis que se podía poner al saberse de esta investigación. ¿No es tan así? No, no es tan así. Lo que lo hace diferente de todo lo que se ha venido investigando a lo largo de 50 años es tener un factor asociado a la enfermedad, a los brotes de la enfermedad, seguro, confiable, que no se había encontrado. Era una caja negra absoluta. De hecho, en los corrillos de la investigación en Norteamérica y en Europa se decía, si quieres echar a perder tu carrera, estudia la esclerosis múltiple, porque realmente se habían hecho esfuerzos a lo largo de muchísimo tiempo, hay muchas asociaciones, hay mucho dinero invertido en investigar y no se había encontrado el hilo de la madeja que creemos es lo que nosotros hemos encontrado. Ustedes encontraron el hilo. El hilo, un factor asociado, sin la menor duda, por los estudios de biología molecular que ha hecho el doctor Sotelo y por lo que yo he podido ver como Santo Tomás en el microscopio electrónico. Yo lo único que he hecho en mi vida a lo largo de muchos años es la microscopía electrónica y un buen día platicando con Julio dijimos, ¿por qué no vemos si está ahí el virus? Y ahí está, y en todos los pacientes que tienen síntomas en los cuales me proporcionaban líquidos cefalorraquídeos, es decir, el líquido que envuelve la médula espinal, tomábamos una muestra muy pequeña y al llevarla al microscopio electrónico, ahí está el virus. Sí, no sé si estás de acuerdo. Sí, claro, sí. En esta enfermedad hay una enorme cantidad de enigmas. Esta es una de las enfermedades más complejas de la patología humana. La presencia consistente, permanente, comprobable, además, porque en ciencia las verdades se tienen que comprobar y las tienen que comprobar todos. Es este virus presente en los brotes de la enfermedad y además, como el virus está integrado con su nucleocápside y está completo, uno de los índices en la biopatología de estas enfermedades virales es que el virus en ese momento está haciendo una acción lítica, se está reproduciendo. Es decir, se está reproduciendo en ese momento en el sistema nervioso, está produciendo una infección. De tal manera que esta es una aproximación a su etiología, pero todavía tenemos muchas preguntas por contestar, muchísimas. La mayoría de los hallazgos que se hacen en la actualidad, lo que generan es una serie de preguntas. En este caso, por ejemplo, es un virus muy conocido, es un virus históricamente bien caracterizado. Es sorprendente que sea la causa de una enfermedad tan severa cuando es un virus muy reconocido por ser un virus de patología humana muy sencilla, muy trivial en la infancia. Sí, produce la típica varicela, pero es muy importante y qué bueno que en tu programa nos permites señalar esto. No tiene correlativo uno con el otro, nada, en absoluto. Este virus es un virus universal que afecta a la infancia. Muy importante que lo digas porque efectivamente al surgir esta información hay inquietud sobre ¿y qué pasa si me da varicela? Claro. A ver, dinos otra vez, ¿qué pasa si nos da varicela en relación a la esclerosis múltiple? Nada. Nada. Te da varicela. Te da varicela y te da varicela y no está relacionado con la esclerosis múltiple. Bueno, es el mismo virus. Es el mismo Pero virus. estamos hablando de que esclerosis múltiple les da a un sujeto 30 o 40 años después. Le da en edades medias de la vida, en la edad adulta temprana o adulta tardía. Muchos años después de que se produjo la enfermedad exantemática de la infancia. La presencia de este virus todavía hay que hacer una enorme cantidad de circunstancias para caracterizar, pero no es ninguna novedad. En los últimos años hemos sabido que en la patogenia viral, o sea, en la capacidad que tienen virus para producir enfermedades, se pueden producir varias enfermedades por el mismo virus, y aquí es una cuestión de susceptibilidad individual. Déjame darte un ejemplo muy rápido, a pesar de que parece técnico, pero es muy expresivo. Déjame hacer una pausa y regresamos exactamente con el ejemplo, si te parece bien. Aristegui es patrocinado por Yukon Denali. Más allá de tus expectativas. Yukon Denali.
la definición de ingeniería insuperable. GMC Professional Grade. No puede ser. Qué calor. Voy a quitarme el saco. Ay, soy claustrofóbica. Es mi cumpleaños y yo aquí. ¿Es tu cumpleaños? Tener una verdadera fiesta sorpresa no tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Aristegui es patrocinado por el servicio Sumisura de Hermenegildo Seña. Prendas a la medida. Ahora a festejar el título, a pensar en la próxima copa, a hablar con Diego Bustos. Necesitas saber todo sobre deportes. Necesitas media hora con Diego Bustos. Seguimos, Adolfo Martínez, Palomo, Julio Sotelo, con esta conversación. Regresamos con el punto de la información difundida y lo que se puede estar entendiendo de los avances científicos logrados por ustedes en materia de esclerosis múltiple. Ustedes dicen con claridad, no se saben las causas de la esclerosis múltiple, es uno de los enigmas mayores o un conjunto de enigmas que engloban precisamente a esta discapacidad neurológica, ¿le llamamos? Sí. Que afecta, bueno, pues es la primera causa incluso de discapacidad neurológica en jóvenes, ¿no? El tema de la varicela y la esclerosis múltiple. Ahí nos detenemos otra vez. Mira, te voy a dar un ejemplo también que es muy fácil de entender. Vamos a otro virus, el virus del sarampión. Es un virus igual, tan universal como la varicela, tan distribuido y tan ubicuo en todo el mundo, que es un virus muy común, muy humano y produce una enfermedad prácticamente universal. Ahora ya le estamos abatiendo gracias a medidas de vacunación. Pero ese mismo virus, el mismo virus, en algunos niños, muy ocasionalmente, de hecho menos de 1 en cada 3 millones de niños, produce una enfermedad tremenda del sistema nervioso que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Es una enfermedad rara y exótica, pero es el mismo virus, el mismo, que de repente se le mete al cerebro a un niño y entonces le produce algo muy distinto al sarampión. Ni siquiera la asociación ni el padecer sarampión condiciona esta enfermedad. Lo que condiciona esta enfermedad es una susceptibilidad excepcional a padecer una enfermedad gravísima de un virus, digamos, trivial o por lo menos mucho más benigno. Entonces, digamos que lo que ha generado de temor tendría que disiparse, por supuesto, en relación a la varicela y la esclerosis múltiple, que es lo mismo el que si mensaje pensáramos, perdón, de la varicela, que es muy común en la infancia, en la edad adulta, en los adultos mayores, con rara vez este mismo virus se reactiva y produce lo que se llama herpes zóster, que son estas lesiones dolorosas entre las costillas por los nervios intercostales, que se presentan en una fracción de aquellos que han presentado varicela. Entonces es un virus muy extraño porque, como lo ha explicado Julio Sotelo, produce aparentemente o está asociado a la enfermedad de los niños, a la enfermedad de los adultos mayores, al herpes zóster, y ahora nosotros encontramos que tiene alguna asociación con esclerosis múltiple, que tendremos que averiguar. Somos muchos, todos los laboratorios que están investigando esto en el mundo, saber cuál es el significado de que este virus se encuentre activo en los enfermos que están sintomáticos. No quiere decir que si me dio varicela me vaya a dar décadas después esclerosis múltiple. Hay ahora, y va a haber en verano, una epidemia de varicela. Eso es una cosa tradicional. Es decir, es una enfermedad que se difunde rápidamente, no tiene correlativo alguno. El hecho de que sea el mismo virus en dos grupos etarios diferentes produce un enigma que está visto en otras enfermedades. Lo que tenemos que hacer es estudiar cuál es la susceptibilidad
a que a algunos sujetos este virus se les secuestre en el sistema nervioso, se empiece a reactivar periódicamente y producir la enfermedad. Pero no hay correlativo que sepamos de ninguna especie entre la varicela en la infancia y la esclerosis múltiple, o bien el herpes zóster en la edad adulta y la esclerosis múltiple. Aparentemente es cuestión del mismo virus, pero distintas susceptibilidades. Yo creo que ha corrido en dos vertientes las reacciones que se han generado a raíz de conocer los hallazgos de ustedes en materia científico-médica. Este, que es el del temor, ¿no? El de la inquietud, varicela, esclerosis múltiple, ustedes lo disipan y queda clarísimo. Y el otro terreno, que es el de la esperanza o la expectativa. Para las personas que tienen esclerosis múltiple, que es un padecimiento muy severo, muy serio, que podrían eventualmente estar pensando que a partir de aquí empieza ya una solución a su circunstancia. Con la crudeza que el caso requiere, ¿qué decir sobre ese tema? Este es un hallazgo novedoso, original, que en nuestros colegas internacionales ha creado un razonable entusiasmo. No en el medio popular ni entre la gente. Pero hay dos cosas que son cruciales y que ahora tienen que ocurrir. La primera, este hallazgo se tiene que corroborar mundialmente. Hay que pasar por el penoso tarea de corroborar todo lo que se dice. Entonces, eso se tiene que hacer. La publicación internacional tiene 8 días, estamos cumpliendo 8 días. La tarea es dura en los próximos meses. El otro punto es que el hecho, si como nosotros decimos, este es el agente que causa la esclerosis múltiple, lo que va a suceder apenas es que se van a iniciar, después de corroborarlo, en el imaginario científico mundial, muchos proyectos para buscar algo que sea mejor que lo que tenemos ahora. Solamente eso. El hecho, aunque se corrobore, el hecho de que sepamos que es la causa, no ofrece de ninguna manera ninguna solución inmediata ni ningún beneficio inmediato. Pensamos que como estamos en una época espléndida de desarrollo científico, cubriéndose estos requisitos que yo te comentaba, Carmen, bueno, esperemos que haya nuevos panoramas para los enfermos muy próximamente. ¿Te gusta la metáfora que usa tu colega del hilo de la madeja? Claro. O sea, lo que encontraron fue el hilo de una madeja muy compleja, bueno, eso, enigmática, que tiene más preguntas que respuestas. Así es. Déjenme hacer una pausa y regresamos. Aristegui es patrocinado por Yukon Denali. Más allá de tus expectativas. Yukon Denali. La definición de ingeniería insuperable. DMC Professional Grade. Energía, precisión, pasión. Nosotros las ponemos en cada uno de nuestros 475 hoteles alrededor del mundo. Así que cuando viaje por negocios, solo tendrá que enfocarse en su propio desempeño. Así es Marriott. Aristegui es presentado por Continental Airlines. Vuelos a más de 140 destinos en Estados Unidos, vía Houston. CNN en español y Canal 9 Televisión Cerro Corá también te informan por internet. Entra a www.eleccionesparaguay.net y participa en la historia. Aporta tus opiniones, tus fotos y tus videos. Dinos lo que te interesa. Conoce más a tus candidatos. Aquí encontrarás los elementos para tomar una decisión bien informada. www.eleccionesparaguay.net. Tu mejor elección. Globo Economía examina las negociaciones europeas, estadounidenses y asiáticas y su impacto en América. Globo Economía, el fin de semana, por CNN en español. Regresamos si quieres al aire y lo contamos aquí, bueno, no lo cuentas. Comentaba
en el corte un correo electrónico que nos hizo favor de enviar Héctor García, que es veterinario cuadraplégico de 44 años con esclerosis múltiple desde hace 25 años. Y él tenía la inquietud, bueno, finalmente de poder conversar más ampliamente el asunto, porque le parecía que no era tan exacta la manera de difundir el tema al plantear que descubren causa de esclerosis múltiple. Y bueno, venía aquí una serie de consideraciones. Se descubre la causa, pero hay que corroborarla. Así es. Nosotros, en los estudios que acabamos de publicar y todos los que hemos publicado en los lugares donde hay que publicar los hallazgos científicos, ha sido esto cultivado progresivamente. Se tiene que corroborar. Internacionalmente se tiene que corroborar. Si se corrobora, esa es la causa de la esclerosis múltiple. Él mismo nos hace favor de enviarnos el fragmento en inglés de lo que ustedes publicaron, de lo que la revista publicó sobre su trabajo. Traduce al español con un... si estudios adicionales demuestran un papel central del virus varicela zoster, todo lo que han explicado, bueno, se abrirán amplias posibilidades para la prevención y el tratamiento, que es justamente el valor de lo que aquí estamos hablando. Entonces es un si ocurre tal cosa, y el tiempo que tarde, ¿no? Pueden ser años. La diferencia, Carmen, es que antes no había un sí, no había un if. Exacto. Este es exactamente la gran el valor. aportación es que hoy hay nosotros, algo ¿no? a que ponerle un if antes. Así es. Claro. Sí. Ese es el gran valor de la aportación, sin duda. Y bueno, se agradece mucho este correo que nos envía Héctor García, que nos ayuda también a pensar desde la óptica de quien padece esclerosis múltiple. Es una enfermedad muy compleja. Así es. ¿Cómo se va presentando? ¿Cómo se desarrolla una enfermedad así? Prácticamente como se desarrolla la enfermedad no se sabe por qué es tan variable. Hay presentaciones múltiples, la más común es que ocurra en brotes. Los enfermos empiezan a tener, qué sé yo, puede ser cansancio, depresión, empiezan a cojear, a tener manifestaciones visuales anormales. Prácticamente cualquier función del sistema nervioso se puede alterar. Y esto lo tienen en un brote, después pasan periodos que pueden ser de semanas, de meses o de años, vuelven a tener un brote y vuelven a tener lesiones y poco a poco va aumentando su discapacidad. Esta es la historia general de la mayor parte de la gente con esclerosis múltiple. Y a final de cuentas, un porcentaje nada despreciable, un porcentaje muy alto, termina en silla de ruedas. ¿No es así? ¿Qué porcentaje de la población mundial padece esta enfermedad? Mira, entre algunas de las cosas verdaderamente fascinantes de esta enfermedad es que tiene gradientes. Es una enfermedad extraordinariamente frecuente en el hemisferio norte y decrece su frecuencia. México queda como un país intermedio. Es muy frecuente en Estados Unidos, en Canadá, conforme se va avanzando. En el norte de Europa. En el norte de Europa es extraordinariamente frecuente. México y las áreas tropicales empieza a decrecer su frecuencia. Te voy a decir qué hizo que nosotros pusiéramos un énfasis especial en estudiar la enfermedad desde hace varios años, que se está incrementando notablemente su frecuencia en México, aún siendo rara. Efectivamente, como dice, es decir, nuestras cifras comparadas con las de Inglaterra, las de países escandinavos y demás, es notablemente inferior. Pero allá la enfermedad ha estado estable por decenas de años, muy frecuente, pero estable. En cambio, en México, en los últimos 20 años, tenemos un disparo que es verdaderamente sorprendente de una enfermedad que era casi ausente en México en los años 60, 70. Los récords que hay en los hospitales es que prácticamente había casos de esclerosis múltiple en inmigrantes de zonas endémicas. Ahora la enfermedad se está incrementando. Eso convierte a México en un lugar excepcionalmente interesante para investigar la enfermedad. Cuando una enfermedad se mueve en su frecuencia, entonces es muy probable que se puedan encontrar sus causas con mucha mayor posibilidad que cuando la enfermedad ha sido estable en una población por muchos años. Eso fue una cosa fascinante, eso convierte el terreno mexicano en un buen territorio para estudiar la enfermedad. ¿Sí? Mala noticia para nosotros en términos de que aumenta la enfermedad, pero para efectos de investigación. Si no se saben las causas, mucho menos del fenómeno de crecimiento, ¿o sí? No hay ninguna hipótesis que explique un crecimiento de esa naturaleza. Mira, después de estos hallazgos, y
otra vez cubriendo y una vez que el espectro de la enfermedad y muchas interrogantes queden resueltas, va a haber explicaciones, ¿no? Pero las explicaciones se dan hacia atrás, cuando el fenómeno es conocido. Entonces, bueno, ahora entendemos por qué ocurría esto. Vamos a una pausa y nos despedimos. Aristegui es presentado por Continental Airlines. Vuelos a más de 140 destinos en Estados Unidos, vía Houston. Esa es nuestra oferta final. Ok, un minuto. Ya los tenemos, papá. ¿Quién es tu papá, Johnny? ¿Quién es tu daddy? Con permiso, les cambio el teléfono porque a ese no le sirve el mío. Los negocios hay que hacerlos cara a cara. Continental Airlines lo lleva a más de 140 destinos en Estados Unidos. Me gusta ganar en todo. Y ganar dinero, ¿a quién no? Una amiga un día llegó y me habló de fondos de inversión. Actinver Lloyd. Me empezó a explicar de fondos de inversión, tasas. Yo no tengo idea, pero lo único que estoy viendo es que estoy ganando. Abre una cuenta de inversión con nosotros. Actinver Lloyd. Acostúmbrate a ganar más. Aristegui es patrocinado por el servicio Sumisura de Hermenegildo Seña. Prendas a la medida. CNN en español y el grupo editorial Expansión presentan el portal para los empresarios, cnnexpansión.com, con el modelo de CNN Money y el respaldo de Time. cnnexpansión.com es una herramienta de primera clase que lo mantiene actualizado. Inmediatez, objetividad y análisis de la información económica y financiera, revolucionando la manera de hacer negocios. cnnexpansión.com, a un clic de su mejor negocio. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a los dos científicos mexicanos, al doctor Martínez Palomo y el doctor Sotelo Morales, por esta enorme aportación que hacen a la ciencia y que, bueno, ahora veremos los caminos que vienen, efectivamente, que no serán ni de corto plazo, ni rápidos, ni fáciles. ¿Con qué nos despedimos, doctor? Una última reflexión. Mire, yo tengo una frase optimista. La medicina va avanzando a pasos agigantados y entonces conquistaremos muchos de los grandes problemas que aquejan a la sociedad. Pero sí quisiera yo decir que la ciencia mexicana, la investigación biomédica mexicana, es de talla internacional. Los Institutos Nacionales de Salud, por ejemplo, son un tesoro de la investigación mexicana, exceptuando nuestro trabajo. Pero nosotros como miembros de esa comunidad consideramos que México está en una posición muy buena para expresar su talento en la ciencia. Pues nos vamos, doctor Adolfo Martínez Palomo, después de habernos explicado este descubrimiento de causa de la esclerosis múltiple, ¿con qué te dirías? Una reflexión final. La reflexión final es muy sencilla. Algo bueno tiene la ciencia mexicana y esto es obra de varias generaciones. Pues ahí está, y pues buen mensaje para quienes deciden las políticas públicas. Los recursos para la ciencia siempre son un asunto regateado, ¿no? Así es. Pues gracias a los dos que nos acompañaron. Felicidades por lo que significa esto en la aportación científica de su tarea cotidiana. Gracias a usted que nos acompañó como siempre. Que descanse. Buenas noches, hasta mañana.